cielo y de la tierra. La palabra de Dios dice que calle delante de Jehová toda la tierra. Jehová está en su santo templo. Oramos para que esta palabra traiga convicción, traiga vida, traiga salvación, traiga liberación, traiga sanidad. Esta palabra viva, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Usa a tu siervo, pone carbón encendido, Señor, en sus labios. En este momento todo demonio, Padre, tiene que callar, y la unción del Espíritu de Jehová en esta hora tiene que hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse en esta hora, hermanos. Si vemos la palabra del Señor, dice el 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El siervo David, él cuando escribió esta palabra y cuando él dio a conocer de que pacientemente había esperado en Jehová, y él dice: pacientemente esperé en Jehová y él oyó mi clamor. Para que el siervo David pudiera hablar de que el Señor había inclinado su oído y había escuchado su voz, había oído el clamor de él, tenía que haber pasado por algo muy difícil. Antes de poder él obtener la victoria, tuvo que haber pasado por pruebas difíciles. A veces nosotros pasamos por momentos tan difíciles en nuestra vida que a veces no hallamos qué hacer y no sabemos qué camino poder tomar. Pero el siervo David dice que él pacientemente esperó en Jehová, que él guardó ese momento y que él vivió de rodillas clamando delante del Señor. Porque él dice que pacientemente tuvo paciencia. Él no actuó conforme a su voluntad. Él no actuó como él pensaba que eran las cosas. Él no caminó conforme a su voluntad, sino que él dice que pacientemente él esperó que Jehová le hablara y que Dios lo sacara de ese lugar donde él se encontraba, para que el Señor pudiera escuchar el clamor, a como dice el tema, y oyó mi clamor. Para que Dios hubiera escuchado el clamor de David, David tuvo que haber clamado muchas veces al Señor. A veces nosotros como humanos tendemos a cansarnos en el problema, en la situación que estamos viviendo. A veces pasamos 1 año, 2 años, 3 años clamando, y quizás viene el momento especial en donde el Señor va a inclinar su oído y va a escuchar nuestro clamor para poder contestar la petición que tenemos en sus manos. Pero el problema de nosotros como humanos es de que a veces nos cansamos de pedir, no tenemos paciencia, no somos pacientes para esperar, para escuchar la voz de Dios. No somos pacientes para poder vivir bajo la voluntad de Dios, para que las cosas caminen tal y como tienen que caminar. Porque nosotros como hijos de Dios no podemos tomar las decisiones por nosotros mismos. Porque cuando nosotros vivíamos en el mundo, hacíamos lo que queríamos, vivíamos como nosotros queríamos vivir. Pero desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya no vivimos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros. Ya no somos nosotros los que tomamos la decisión a dónde ir y en qué poder trabajar y en qué ministerio poder vivir, sino que es el Señor el que toma la decisión del hombre y de la mujer. Es el Señor el que pone el sentir en el corazón, el que habla por medio de nuestros líderes o por medio de nuestros pastores, para que nosotros podamos vivir una vida que a Él le agrade. Tenemos que esperar pacientemente en el Señor, tener paciencia, no apresurarnos, no tomar decisiones de las cuales a nosotros nos pueda afectar. A veces creemos de que nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos la dificultad de poder tomar una decisión y que Dios la va a respaldar sin antes ponerla en las manos de Dios. Para que Dios pueda
inclinar su oído, tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener la paciencia de esperar en Él, de clamar, no desesperarnos. Es difícil el poder esperar en el Señor. Es fácil poder actuar como nosotros queremos actuar, pero es difícil cuando nosotros no sabemos esperar en el Señor y tomamos decisiones de las cuales a nosotros nos llevan a un camino de perdición. Porque cuando el hombre toma decisiones por sí solo, termina en el mundo. Para poder movernos nosotros como hijos de Dios, tenemos que saber esperar en el Señor, para que Él pueda escuchar nuestro clamor. Y en el momento que el Señor crea que es el momento indicado, Él nos va a hablar y nos va a mover, o nos va a dar el sí para que nosotros hagamos las cosas que nosotros queremos hacer. El siervo David, él decía que pacientemente había clamado y que el Señor había inclinado el oído hacia él y que él había escuchado su clamor. El siervo David, en el mismo capítulo, versículo 13, dice: quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi alma desean. Nosotros como hijos de Dios tenemos pruebas, tenemos luchas en las cuales llega el momento en que ya no queremos saber nada de lo que hay a nuestro alrededor. Pero también sabemos que cuando nosotros dedicamos nuestra vida a servirle a Dios y dedicamos nuestra vida a poder vivirla conforme a Dios le agrada, hay alguien que está en contra a lo que usted está haciendo. Que tenemos un enemigo de la cual él también pelea para poder robar la bendición, para poder quitar esa paciencia de nosotros, para que nosotros seamos impacientes y tomemos decisiones de las cuales nos puedan afectar. Por eso él decía: quiera, oh Jehová, librarme, apresúrate, socórreme. El siervo David pedía misericordia al Señor. El siervo David le decía: Señor, ten misericordia. Avergüenza a aquellos que persiguen mi alma, aquellos que quieren verme derrotado. En el momento de angustia, él clamaba al Señor. No quiere decir de que Dios no escuche nuestro clamor. No quiere decir que Dios no sepa el problema que nosotros estamos pasando. No quiere decir de que Dios, cuando usted habla, Él no escuche su oración. Él escucha. El problema es de que el Señor sabe el momento indicado para poder responder a nuestras oraciones. El problema es de que a veces nosotros queremos que el Señor, en el momento que nosotros nos postramos delante de Él y le pedimos algo, queremos que Dios en ese momento responda. Como decía nuestro pastor, queremos de que sea como el microondas, que solo metemos la comida 2-3 minutos, se calentó y no la queremos comer. A veces eso es lo que nosotros queremos cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios. A veces nos atrevemos nosotros a querer darle órdenes a Dios. Recuerde que nosotros no somos nada delante de Dios. Nosotros somos polvo, nosotros somos tierra. Nosotros, dice el Salmo, que somos como tamo que arrebata el viento, como una hoja que el viento la lleva donde Él quiere. Así somos nosotros. El problema es que a veces nosotros creemos de que por ser cristianos o por ser hijos de Dios, Dios va a hacer lo que nosotros queramos que Él haga con nosotros. Él no va a hacer nuestra voluntad. Simplemente David, por haberle clamado al Señor y él haber inclinado su oído y escuchar su clamor, no quiere decir que Dios de la noche a la mañana le respondió y comenzó a hacer lo que David quisiera que le hiciera a su favor.
Saber cuánto tiempo él tuvo que pasar de rodillas, clamando, derramando sus lágrimas para que Dios pudiera responderle. Dios está escuchando tu clamor. Dios sabe cuál es tu problema que tú estás pasando. Pero pacientemente espera en Jehová. Sigue clamando, no te canses de clamar por tu familia. No te canses de clamar por tus hijos. No te canses de clamar por tu esposa. No te canses de clamar por tu esposo. Llega el momento indicado en donde Dios va a responder, en donde Dios va a inclinar también su oído y va a oír tu voz. Entonces vas a decir tú también como el siervo David: y oyó mi voz. Pero tengamos paciencia, aprendamos a esperar en el Señor, porque si nosotros no aprendemos a esperar en el Señor, estamos perdidos. Estamos perdidos. No tomemos decisiones de las cuales nos pueda afectar el día de mañana. Se vaya quien se vaya de este lugar, usted no porque su hermano o su amigo o su vecino se fue de esta iglesia, usted también va a salir detrás de él. No se equivoque. No crea que porque usted es hijo de Dios, a donde quiera que usted vaya haciendo la voluntad suya, Dios lo va a respaldar. Cuando usted se mueve bajo la voluntad de Dios, vaya donde vaya, se presente donde se presente, el Señor está al frente de usted peleando la batalla, dándole la sabiduría, el entendimiento para que usted pueda salir siempre victorioso. Pero cuando usted hace lo que el hermano le indica o lo que el amigo o el vecino a usted le pide, está perdido. Solamente siga instrucciones de parte de Dios. Pero no se equivoque, porque a veces, ¿sabe cuál es el problema de nosotros como humanos? Es que a veces confundimos la voz de Dios con la voz del diablo. A veces decimos: Dios me habló y Dios me dijo que me vaya a tal lado, pero no le pides la confirmación verdaderamente a Dios, si es Dios el que te está hablando. A veces lo único que quieres es escuchar una voz que te diga: ve, agarras camino y te vas. Y dices: Dios me habló. No te equivoques, porque el diablo también habla. El diablo también tiene a gente escogida para poder hablarte al oído y para poder plantarte las cosas bonitas, para poder darte ministerios, para decirte: tú eres esto, tú eres lo otro, fuiste criado para poder hacer esto, lo otro. No te equivoques. Nunca Dios te va a hablar para que trabajes en contra de su pueblo. Nunca Dios te va a hablar para que trabajes en contra del pastor. Nunca Dios te va a hablar para que trabajes en contra de tu líder. Verdaderamente seamos pacientes y esperemos nuestro momento. Esperemos el momento indicado y seamos pacientes, seamos obedientes. No importa que las cosas sean al revés de lo que nosotros pensamos. Vuelvo y le repito, nosotros no tenemos por qué pensar por nuestra propia cuenta. Nosotros tenemos que pensar solamente en hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros verdaderamente pensamos en obedecer a nuestros líderes y a nuestros pastores y vivir una vida como Dios le agrada, no importa el tiempo que tú estés ahí sentado, llegará el momento en donde Dios va a inclinar su oído y va a oír tu voz. Simplemente obedece, simplemente haz la voluntad de Dios. Porque el siervo David tuvo que clamar verdaderamente al Señor. Un verdadero cristiano, para poder vivir de pie delante de Dios, tiene que caminar de rodillas. Un cristiano que no camine de rodillas está derrotado. Entre más Dios te use, entre más Dios te dé sabiduría, humíllate delante de Dios. Porque que Dios te use hoy no quiere decir que tú eres salvo. Con que Dios te use hoy no quiere decir que eres más que los demás. Aprende a esperar.
en el momento que tú menos pienses, Dios escuchará tu clamor. Dios escucha. Al Dios que nosotros le servimos es un Dios vivo. Es un Dios que murió, pero el tercer día resucitó. La palabra de Dios dice que aquel que le busca, que crea que le hay. Crea que verdaderamente Dios está escuchando su oración. Pero Él le va a responder en el momento indicado. No en el momento que nosotros queramos de que Él nos responda. En Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Pacientemente esperemos en Jehová. Callemos, guardemos silencio ante el Señor. Aprendamos a guardar silencio ante Dios cuando Dios habla. A veces queremos nosotros nuestro propio ego.